Bendiciones. Hoy es un nuevo día que Dios nos da porque tiene misericordia de cada uno de nosotros. Las circunstancias diferentes, únicas, atípicas como hace meses, seguimos unos sufriendo, viendo partir a nuestros seres queridos, pero también vemos que Dios está con nosotros, que Dios nos da vida, que Dios sigue haciendo crecer las plantas, que vemos el cielo, el sol y la luna, vemos la vida, el nacimiento de tantos niños también, y vemos la mano de Dios y sabemos que Él tiene control de todo y que sus propósitos son de bien para nuestra vida. Y a veces a través del sufrimiento es como comprendemos muchas cosas y valoramos tantas otras. Y hay algo bello, que nos volvemos a reunir. ¿Y para qué? Para estar en un mismo sentir, para decirle al Dios vivo, al gran yo soy, al creador de los cielos y la tierra, que expresamos nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración a Él. Porque a Él debemos lo que somos. Todo lo bueno que hay en nosotros se lo debemos a Él. Tenemos la voluntad y muchas cosas las hacemos y tenemos las consecuencias por nuestros propios actos. Pero Él siempre, siempre nos quiere bendecir. Y por eso es que le buscamos y le anhelamos y queremos conocer más de Él y queremos escuchar su palabra y pedirle que nos dé el entendimiento para poderla comprender. Su palabra dice: alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Y ahora nosotros queremos tener un tiempo con nuestro Dios, el verdadero, el que no tiene principio ni fin, el dueño de todo lo que hay, porque para siempre es su misericordia y nos ama eternamente. Y eso es lo que no debemos olvidar, y nunca lo olvides, que Dios te ama, que Dios quiere tener siempre cuidado de ti. Nunca se te olvide, porque es la gran verdad. Así que ahora vamos a entregar este tiempo en manos de nuestro Dios y vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, que estás en los cielos, que creaste los cielos y la tierra, las cuales te pertenecen, y todo lo que existe, lo visible y lo invisible, lo que puede comprender mi mente finita y lo que no. Hoy queremos levantar nuestras manos a ti, reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro dador de vida. Queremos alabarte y adorarte con pleno entendimiento, con nuestra voluntad. Queremos seguirte y pedir tu bendición esta mañana. Pedir la fortaleza para cada corazón herido, para cada corazón dolido, para cada corazón que no sabe qué va a pasar el día de hoy, el día de mañana. Pero en ti confiamos y hoy ponemos nuestra vida delante de ti, suplicando en el nombre poderoso de Jesús tu ayuda. Que tú recibas este tiempo como olor grato, que te estamos dedicando a ti, porque lo queremos hacer, Señor. Alabarte, adorarte y pedirte por favor que nos reveles tu palabra, que nos llenes de tu Espíritu Santo y que tomes el control absoluto de este tiempo y que tu nombre sea glorificado.
porque sabemos que tú tienes bendición para cada uno y te lo agradecemos. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, alabar. Este es el tiempo para alabar y adorar a nuestro Dios. Alabemos juntos a Dios. Él es grande y poderoso. Tus maravillas son grandes, Señor. Te adoramos solo a ti. Tus maravillas son grandes, Señor. Tú eres maravilloso. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son. Grandes son, grandes son tus maravillas. Ahora digamos todos juntos que Él nos ciñe de poder. Alabemos. Aunque me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, oh, solo a Él exaltaré. Aunque me ciñe de poder, aquel que mi
vamos a decirle que Él es maravilloso. Eres hermoso, Señor. Muy buen día, qué gusto estar nuevamente con usted, pues un domingo más en el que estamos alabando al Señor, que estamos glorificándole y pues meditando en su santa palabra. Es una bendición pues tener esa libertad de culto, en el que podemos pues predicar, podemos escuchar, podemos alabar, podemos cantar, podemos hacer lo que podemos hacer hacia nuestro Dios y
un consejo, disfrútenlo, consejo, vívalo, porque mientras lo tengamos, eso hay que hacerlo. Vendrán tiempos definitivamente mucho más difíciles, eso es así. Entonces vamos esta mañana a platicar pues de la palabra del Señor, ¿verdad? Obviamente agradecidos con el Señor porque por hace 15 años Él nos permitió abrir las puertas, ¿verdad? Para empezar como iglesia, empezar a abrirle las puertas a cualquiera que quisiera llegar y congregarse juntamente con nosotros. Y han pasado tantas cosas por estos 15 años que pues ya platicaremos en su momento. Ahorita lo que le quisiera pedir es que por favor en su casa, donde usted pues tenga la amabilidad de sintonizarnos, cierre sus ojos. Vamos a pedir la bendición y la guianza de parte de nuestro Señor para este momento de meditación de su santa palabra. Padre, te damos gracias de todo corazón por esa misericordia que disfrutamos de ti cada día, cada mañana. Gracias, Señor, te damos porque un día más tú nos tienes en pie, tú nos tienes con vida, Señor, y dándonos la oportunidad pues de congregarnos de esta forma, dándonos la oportunidad de tener un servicio de esta forma, Padre amado. Pues tú das siempre las salidas, das la solución, Señor, a todo. Y ahora, Padre, pues te rogamos que en este momento que vamos a meditar en tu santa palabra, tú nos hables, que tu palabra sea clara a cada uno de nosotros y que de esa forma, Señor, vayamos siendo confrontados y edificados de acuerdo a como sea, Señor, en cada situación, pidiéndote, Señor, que tú por favor clarifiques nuestra mente para que nosotros pues disponemos nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros. Háblanos, por favor, no sean ideas humanas, sino que, Señor, sea tu palabra a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, Padre. Amén y amén. Bueno, pues quisiera iniciar leyéndoles este hecho, esta situación que se dio en determinado momento. Y nos dice así: el médico sonrió y dijo: lo siento, yo no estaba en el hospital y vine lo más rápido que pude después de recibir la llamada. Y ahora por favor le ruego calma y tranquilidad para que yo pueda hacer mi trabajo. ¿Que me calme? ¿Qué pasaría si fuera su hijo el que estuviera en esa habitación ahora mismo? ¿Estaría calmado? Si su hijo se estuviera muriendo ahora, ¿qué haría?, dijo el padre enojado. El médico volvió a sonreír y contestó: voy a decir lo que dijo Job en la Biblia. Del polvo venimos y al polvo volveremos. Bendito sea el nombre de Dios. Los médicos no pueden prolongar la vida. Vamos a hacer todo lo posible por la gracia de Dios. El padre del niño, con un tono sarcástico, afirmó: dar consejos cuando no estamos en cuestión es tan fácil. La cirugía duró más de 2 horas. El médico salió sonriente con la frente del deber cumplido. Gracias a Dios su hijo se ha salvado. Y sin esperar la respuesta del padre, el doctor, muy apurado, mira su reloj y sale corriendo. Mientras se marchaba le dijo: si usted tiene alguna duda, pregúntele a la enfermera. ¿Por qué él es tan arrogante? ¿No podía esperar unos minutos más para preguntarle más sobre el estado de mi hijo? La enfermera le respondió, con lágrimas por su rostro: el hijo del doctor murió ayer en un accidente de carretera y el médico estaba en el cementerio cuando usted le llamó para que realizara la cirugía de su hijo. Ya le salvó la vida a su hijo. Déjelo ir, que va rumbo al cementerio para terminar el entierro de su hijo. Impactante, ¿no? Uno de los actos más crueles que nosotros como seres humanos podemos cometer es juzgar a alguien sin conocer el contexto de su vida. Esa es una de las cosas más crueles que nosotros podemos hacer, juzgar a alguien sin conocer la razón por la cual la persona está en esa situación. Porque todos tenemos una razón, todos tenemos una historia de vida que contar, sea la que sea, probablemente la vida de aquel otro que le parece, que nos parece miserable la vida de esta persona, o nos parece poco la vida de esa persona, pero esa es su vida. Y usted y yo
debemos respetar la vida de esa persona. Tal vez no estemos de acuerdo con lo que dice o hace, pero nos hemos preguntado, nos hemos parado en alguna ocasión nosotros a ver, bueno, o le hemos dicho, ¿y por qué lo hace? ¿Por qué lo dice? ¿Cuál es la razón de su vida? ¿Cuál es la razón por la cual usted actúa de esa forma? ¿Cuál es la razón por la cual dice usted estas cosas? Nos hemos detenido a preguntarle a aquel infeliz, ¿qué es lo que le hace infeliz? ¿O simplemente lo señalamos como un infeliz? Es cruel venir y prejuzgar, es cruel venir y juzgar a alguien si nosotros no conocemos el contexto de su vida. Nuestro Señor Jesucristo nos da un ejemplo que va contra todo de lo que es entender y amar y no juzgar a los demás. En el libro de Juan, si usted me hiciera el favor de acompañarme, en el libro de Juan, en el capítulo 8 y versículos 1 en adelante, si fuera usted tan amable. Perdón, me está molestando una pestaña. Disculpe. Mientras usted lo busca, por favor. 8, capítulo 1, Juan, capítulo 8, versículo 1, por favor, perdón. Dice así, si usted me fuera tan amable de acompañarme. Dice así: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana, dice, volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba. Porque tratemos de imaginarnos, tratemos de ver qué pasó. El Señor llega al templo y toda la gente, ¿se imagina usted? Toda la gente quería estar ahí con el maestro, quería escuchar las enseñanzas del Señor, y Él se sienta y les empieza a enseñar. Pero entonces el versículo 3 que nos dice: entonces los escribas y los fariseos, ¿saben? Los escribas y los fariseos, aquellas personas conocedoras de la ley, amantes de la ley, vienen las personas y dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Vea la situación. El Señor está enseñando y vienen entonces estos escribas y fariseos y traen a una mujer sorprendida en el acto del adulterio y de una vez vienen y le dicen: maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio y en la ley de Moisés nos manda a apedrear a tales mujeres. Pues hasta acá, que yo sepa, el adulterio lo cometen dos personas. ¿Sí? No era solo la mujer. Hasta acá el adulterio era obviamente entre un hombre y una mujer, pero ellos llevan a la mujer. ¿Qué pasó con el hombre? Oh, sorpresa, se evaporó definitivamente, el hombre no estaba, sino que llevan a la mujer. Miren cómo empieza aquí el acto de hipocresía. ¿Qué influencia tendría el hombre que ha de haber sido algún personaje muy influyente dentro del pueblo en aquel entonces? Algún personaje muy pudiente, obviamente, dentro del pueblo aquel entonces, para que haya logrado evadir, porque la sorprendieron en el pleno acto. No dice: mira, nos han dicho que ella anda en adulterio, mira, dicen por ahí que hay evidencia de que ella anda en adulterio, sino que vienen y de una vez dice: fue sorprendida en el acto del adulterio. Muy bien. Y entonces se le dice: en la ley Moisés nos manda a apedrear a tales mujeres. Y efectivamente, la ley mandaba, pero por favor aclaremos lo que decía la ley. En el libro de Levítico, en el capítulo 20 y versículo 10, si usted me hace el favor, lo vamos a leer. En Levítico, capítulo 20 y versículo 10. Bien, como no puedo escuchar el amén, lo vamos a escuchar así espiritualmente. Supongo que ya lo encontró, está entre los primeros libros de la Biblia. Y dice así: si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, un hombre y una mujer, ¿sí? ¿Qué dice? El adúltero y la adúltera, que dice, indefectiblemente serán muertos.
Eso es lo que estaba diciendo, lo que decía en la ley que el Señor les había dado al pueblo hebreo a través de Moisés. Entonces, si un hombre y una mujer comete adulterio, el adúltero y la adúltera indefectibles serán muertos. Pero ellos llevaban solo a la mujer. También en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 22 y versículo 22, también que es la ley, en Deuteronomio capítulo 22 y versículo 22, ¿qué nos está diciendo? Si alguien es sorprendido acostado con una mujer casada y con marido, ¿qué dice? Ambos morirán. Eso decía la ley. La ley era muy clara, ambos morirán. Obviamente, estos escribas y estos fariseos, que ojo, ellos eran los estudiosos de la ley, ellos eran los conocedores de la ley, pues ambas personas vienen y manipulando la ley de esta forma, traen a la mujer, porque el hombre, ¿sabe qué pasó? Traen a la mujer y entonces dicen, mire, en la ley de Moisés nos dice que si ella es sorprendida en el mismo acto, hay que apedrear a tales mujeres. No, señor, no decía a tales mujeres, hay que apedrear a ambas personas. Sin embargo, ellos así se la pusieron al Señor. Y entonces vienen y sigamos avanzando en nuestra lectura y le pregunta, tú pues, ¿qué dices? Mire esa suciedad con la que el ser humano está actuando acá. ¿Y tú qué dices? Esto decían, probándolo para tener de qué acusarlo. Ellos estaban provocando al Señor, querían probarlo para tener de qué acusarlo. Porque si Jesús venía y se pronunciaba a favor de la mujer, pues entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaría en contra de la ley de Moisés. Y recuérdense que el Señor mismo dijo, yo no he venido a abolir la ley, Él vino a cumplirla. Él vino y Él se sometió a la ley cuando Él estuvo acá en la tierra cumpliendo con la ley. Si Él venía y decía, no, tranquilos, miren, aquí la ley dice que no, déjenla libre, ¿no? Él entonces iría en contra de la ley de Moisés. Pero si Él venía, y mire la trampa, si Él se declaraba a favor de la pena de muerte, sí, de acuerdo, hay que apedrearla, así dice la ley, sí, estaría entonces poniéndose en contra del Imperio Romano. Recuérdese usted que en ese entonces, pues, el pueblo hebreo estaba bajo la bota, bajo la férula del Imperio Romano. Ellos venían y tenían, pues, que dependían del Imperio Romano. Ellos tributaban al Imperio Romano. Ellos estaban bajo esa situación. A tal grado que, para estar en contexto, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 18, usted me hace el favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 18 y versículo 31, miren lo que nos dice. Juan 18, 31. Entonces les dijo Pilato, era cuando estaban juzgando al Señor Jesús. Entonces les dijo Pilato, tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley, a los judíos. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Los romanos se habían reservado el derecho de ellos de aplicar la pena de muerte. No podían hacerlo los judíos, aplicar la pena de muerte. Entonces, dése cuenta cómo está esta situación. Al Señor Jesús lo estaban probando. Si Él decía, no, déjenla libre, estaba yendo en contra de la ley de Moisés. Si Él venía y decía, no, está bien, hay que apedrearla, estaría entonces en contra de lo que el Imperio Romano había decretado, porque el Imperio Romano era el único que tenía el derecho de aplicar la pena de muerte. Bien, mire qué situación en la que estaba el Señor Jesús, pero la sabiduría de nuestro Dios, por supuesto, nos dice entonces la palabra, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Viene el Señor Jesús, imagínese usted, después de que lo ponen en esa situación, el Señor se inclina hacia el suelo y empieza a escribir en el suelo. ¿Qué escribió? No lo sabemos, ¿verdad? Y empieza a escribir en el suelo. Y como insistieran en preguntarle, ¿se imagina usted? Es aquella situación. Pero Señor, ¿qué dices? Maestro, ¿qué dices? Rabí, ¿qué dices? Dinos, ¿qué hay que hacer? Pues porque esta mujer hay que hacer algo, no podemos quedarnos así. ¿Te imaginas? Estamos siguiendo lo que dice la ley de Moisés. Fue encontrada en pleno acto de adulterio. Y insistían.
Entonces, ¿qué dice? Se enderezó, se paró y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Imagínense qué respuesta. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y aún con esa respuesta, él estaba aplicando la misma ley de Moisés. En el libro de Deuteronomio, para que tengamos todo el panorama, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17 y versículo 6, por favor, Deuteronomio, capítulo 17 y versículo 6, mire lo que nos dice: por testimonio de 2 o de 3 testigos morirá el que haya de morir. No morirá por el testimonio de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así apartarás el mal en medio de ti. Recuérdense que fueron ellos, eran los testigos, los que llevaban a esta mujer. ¿Se imagina en qué condiciones han de haber llevado a esta pobre mujer? No sé, probablemente semidesnuda. ¿En qué situación vergonzosa la llevaban, empujándola y tanto para ponerla delante del Señor? Porque ellos eran los testigos, porque ellos decían: esta mujer fue sorprendida en pleno acto de adulterio. Ellos eran los testigos. Entonces el Señor, aplicando la misma ley que dice que alguien iba a morir por mano del testigo, eran los testigos los primeros que iban a arrojar la piedra. Tenían que ser ellos y después el pueblo. Entonces Él viene y les dice: bien, el que de ustedes esté sin pecado, arroje la primera piedra. Veamos, es así, veamos esa situación. ¿Y qué sucede? Y todavía el Señor se muestra misericordioso incluso con ellos mismos, porque no se le quedó viendo a los ojos. No, mire lo que hace. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Así. Ni Él los estaba juzgando. Él no los estaba juzgando. El que esté libre de pecado tiene la primera piedra entonces. Viene. Nuevamente se inclina y sigue escribiendo. Versículo 9, por favor. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ¿qué pasó? Fueron saliendo uno a uno, comenzando ¿cómo? Desde los más viejos, obviamente, viejos mañosos, ¿sí? Viejos verdes, un montón de viejos de esos, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Se quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Únicamente ellos dos se quedaron. Todos los demás, todos aquellos que venían: mira, sorprendimos a esta mujer, mira, aplica la ley de Moisés, mira qué hacemos, maestro. Aquellos que querían probar, aquellos que venían acusando, cuando el Señor les dice: bien, si ustedes están libres, si ustedes no han cometido un pecado, si ustedes no tienen nada que acusar, de qué acusarse ustedes mismos, háganlo, lancen la primera piedra. Pero acusados por esos pecados, al darse cuenta que ellos eran tan o más pecadores que esta misma mujer, fueron alejándose uno por uno hasta dejarla totalmente sola. Entonces dice el versículo 10: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Mire, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado en un cuerpo de hombre, Dios mismo viene y le dice: ni yo te condeno. Y es que mire, el cumplimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos dice en Juan capítulo 3 y versículo 17, Dios nos dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que
para que el mundo sea salvo por él. Ese es el mensaje, démonos cuenta. Dios no envió al mundo a condenarlo, no, Dios no envió al mundo a salvarlo. A eso mandó Dios a su Hijo, a eso vino el Señor Jesucristo a esta tierra. Dios no vino a juzgarnos a cada uno de nosotros, sino que a darnos vida, a darnos oportunidad de salvación. En Juan capítulo 12 y versículo 47 nos dice también la palabra. Juan capítulo 12 y versículo 47 nos dice: al que oye mis palabras y no las guarda, oiga bien, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ese es el amor de Dios. El Señor Jesucristo no vino con una espada, no vino a venir y a condenar a la gente, sino que al contrario, Él vino a dar su vida. Él vino a derramar cada gota de sangre en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que toda la humanidad sea salva. Y entonces viene y le dice a la mujer, a esta mujer adúltera, a esta mujer que estaba acusada, a esta mujer que había sido avergonzada, que había pecado, por supuesto que había pecado tanto como todos los demás que la estaban acusando. A esta mujer viene y le dice: vete y no peques más. Eso es lo que le dice: vete y no peques más. Conocemos muy bien toda persona que se titule, que se llame cristiano. Y cuando hablamos de cristiano, estamos hablando de seguidor de Cristo, independientemente de la religión que profese. Conocemos lo que dice Mateo en el capítulo 28 y versículos 19 y 20. Lo debemos de conocer, es conocido como la Gran Comisión. Mateo 28, 19 y 20 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como dije al principio, tenemos 15 años de estar predicando como iglesia y otros años más, pues obviamente, de estar predicando fuera, hermanos. Pero quisiera hacer algunas preguntas. ¿Con qué mensaje vamos a ir a ser discípulos? ¿Cuál es el mensaje que se va a llevar? ¿Con qué mensaje vamos a ir a bautizar? ¿Con qué mensaje vamos a ir a enseñar que guarden las cosas que el Señor nos ha mandado? Porque eso es lo que nos está diciendo en esta parte de la Biblia: id y haced discípulos. O sea, es ir, y para eso hay que llevar un mensaje, ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que llevar un mensaje, y nos dice también enseñando a que guarden todas las cosas que el Señor os ha mandado. Sí, pero ¿cuál es ese mensaje? Es el mensaje aquel de: yo soy mejor que tú porque tú eres un pecador. Ese es el mensaje con el que tenemos que ir. Ese es el mensaje de decirle: mira, tú eres un perdido, tú eres un hijo del diablo, tú eres una persona que, mira, ya no tienes futuro, tú eres una persona que, mira, qué sucia estás, tú estás en ese lodo. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar. Ese es el mensaje que el Señor Jesús dio en ese momento a las personas. No fue un mensaje de amor, un mensaje de comprensión, un mensaje de perdón, lo que el Señor Jesús le dio a esta mujer que estaba siendo acusada. Y Él no dijo: mira, tú no pecaste. No, jamás le dijo eso. Tú pecaste. Y obviamente esta mujer iba arrepentida con lo que le estaba sucediendo. Había sido avergonzada, había sido humillada, estaba siendo acusada por todos los demás. Pero Él le dijo: ni yo te condeno, vete y no lo hagas más. ¿Sabe? En el libro de Romanos, el capítulo 2 y versículos 1, si pudiera acompañar, Romanos en el capítulo 2 y versículo 1, lo que nos dice:
Por eso, dice, eres inexcusable. ¿Qué es inexcusable? No tienes excusa. No tienes que decir. Por eso eres inexcusable, hombre. Tú que juzgas, quien quiera que seas. Oiga bien. No tienes excusa, tú hombre, tú que estás juzgando a otro, a tu hermano, a tu amigo, tú que estás juzgando, no tienes excusa, quien quiera que seas. En ninguna posición dentro de la iglesia, oiga bien, ninguna posición, a usted sea como quiera llamarle, apóstol, pastor, evangelista, salmista, el nombre, el título que a usted le guste, porque hay personas que les fascinan los títulos. El título que usted tenga no le da a usted la facultad ni a mí de juzgar a nadie. Así de sencillo. En ningún momento. Que mire que es que el pastor no tiene la facultad de juzgar a nadie. No tiene el derecho de juzgar a nadie. Él tiene la obligación de enseñar la palabra. Él tiene la obligación de guiar, no de juzgar. Entonces nos están diciendo, por eso eres inexcusable. Hombre, tú que juzga a quien quieras que seas. Porque al juzgar a otro, ¿sabes qué? Te condenas a ti mismo. Pues tú que juzgas, haces lo mismo. Ninguno estamos libres. Pues tú que juzgas, haces lo mismo. Pues tú que estás juzgando a aquel de pecador, ¿sabes qué? Tú también pecas. Pues tú que juzgas a aquel de que hace esto, tú también lo haces. Eso no tienes ninguna excusa para hacerlo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Además, mire lo que nos dice la palabra y por favor le ruego que meditemos mucho en esto. En el libro de Mateo, en el capítulo 7 y versículo 1, Mateo capítulo 7 y versículo 1, mire lo que nos está diciendo. No juzguéis, ¿para qué? Para que no seáis juzgados. Mire esa situación. No juzgue para que no sea juzgado. No debo juzgar para no ser yo juzgado. No juzguéis para no ser juzgados. ¿Por qué? Nos lo está advirtiendo. Con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados. Con esa hazaña que nos ponemos y nos reunimos y agarramos como que somos buitres a esa persona para criticarla, para juzgarla, para marcarla, para decir, con ese mismo juicio vamos a ser nosotros también juzgados. Mire qué delicado, mire qué delicado, con ese bocadillo que se convirtió en esa persona para venir y hablar de ella, para venir y despedazarla, bajarle el cuero y hacerla pedazos. De esa forma vamos a ser juzgados. Eso es lo que nos está diciendo. Y con la medida que medís, os será medido, se os medirá. Somos unas personas implacables. La Biblia dice eso, hermano. Así que la Biblia, pues con esa misma medida se nos va a aplicar a nosotros y se nos dirá, la Biblia dice eso, hermano. ¿Se da cuenta de esa situación? Y mire el versículo 13, por favor, el versículo 3, por favor. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? El Señor está exagerando en esta situación. ¿Por qué quieres sacar? Hace un momento sentí una pestaña que me molestó. ¿Por qué miras la paja? Lo que hay en el ojo de tu hermano y primero no has visto la viga que está en tu ojo, porque la viga no te va a permitir ver la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo cuando tú tienes la viga en el tuyo. ¿Cómo? ¿Cómo le puede decir a alguien que está con cosas mucho más grandes, con situaciones mucho más terribles, con pecados mucho más grandes, escondidos ahí, guardados en un closet, guardados ahí ocultos, viendo cómo los tapa? ¿Cómo le puede decir al otro, tú tienes esto? Dese cuenta, de eso nos está hablando acá. Mira el versículo 5. Hipócrita. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
somos buenos para criticar. No estoy diciendo son buenos. Estoy diciendo somos buenos para criticar. Somos buenos para marcar, para señalar y para decir, no, mira, no esto, no lo otro. Dese cuenta de eso, pero nos está diciendo acá, hipócrita. Primero ve tus defectos. Primero ve tus situaciones. Antes de estar criticando a aquella persona que hace lo que hace, ¿por qué lo hace? Ve primero lo que haces tú. ¿Y por qué lo haces tú? Y una cosa le puedo garantizar, amado hermano, amigo, familia, una cosa le puedo garantizar. Que cuando nosotros nos ponemos a ver lo que nosotros estamos haciendo mal, ya no nos queda tiempo para estar viendo lo que las otras personas hacen mal. Son tantas las cosas que nosotros hacemos mal, y si somos honestos con nosotros mismos y nos ponemos a trabajar en esto, que no nos va a quedar tiempo, para ayudar a otra persona o para señalar a otra persona en este tipo de cosas. Son tantas las cosas que nosotros hacemos mal, que si tenemos un poco de dignidad, un poco de vergüenza, no vamos a tener más que mejor callarnos y no ponernos a señalar a otra persona. Y eso es lo que nos dice el Señor Jesús: hipócrita, primero saca la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El Señor Jesús dijo, además de todo esto, en Juan, si usted me acompaña por favor, en Juan capítulo 12 y versículo 47. Juan capítulo 12 y versículo 47, por favor. Miren lo que dice el Señor Jesús. Para que vayamos entendiendo lo grave que es ponerse uno a juzgar a alguien bajo ninguna situación, y mucho menos si no conocemos el contexto. Venir y señalar, es que qué infeliz, es que vida más. Tenemos que entender primero por qué está viviendo la vida esta persona. Dice Juan 12:47, al que oye mis palabras y no las guarda, mire bien, al que oye mis palabras, al que oye la palabra del Señor y no la guarda, o sea, no está dispuesto a obedecerla, mire, aún así, yo no lo juzgo. Mire eso. Ni siquiera está diciendo, pues entonces por no guardarla te voy a juzgar, te voy a destruir, te voy a despedazar. No. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. ¿Qué quiere decir eso? El que rechaza esto, el que rechaza al Señor, el Señor no lo va a juzgar. Porque solito se está juzgando él al venir y rechazar esto, porque solito está yendo a la condenación eterna. Eso es lo que está diciendo. Porque en la palabra está determinado que solo hay un camino al Padre. Solo hay un camino al Padre para volver a tener esa relación con Él, para volver a tener un encuentro con Él, para poder tener una nueva vida y estar con Él por la eternidad. Solo hay un camino. ¿Y sabe quién es ese camino? Ese camino es Jesucristo. Entonces aquel que viene y rechaza a Jesucristo, aquel que viene y rechaza la palabra de Jesucristo, ¿sabe qué sucede? Él no lo va a juzgar. Él solito ya está juzgado, porque él está quedándose condenado ¿a qué? A esa separación eterna con Dios. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Cuál es el mensaje entonces que hay que predicar? ¿Cuál es el mensaje que hay que llevar? ¿Cuál es el mensaje para ser discípulos? ¿Cuál es el mensaje para bautizar? ¿Cuál es el mensaje para enseñar que por el resto del tiempo? El mensaje es simple.
El mensaje lo encontramos en Juan capítulo 3 y versículo 16. Y dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el mensaje. Porque el mensaje central de todo es Cristo. Y de tal manera amó Dios al mundo, que envió a Cristo a la tierra. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Cristo no se pierda y tenga vida eterna. Esa es la razón, ese es el mensaje. ¿Para qué? Para evangelizar. Es el mensaje, ¿para qué? Para bautizarse, porque si me estoy bautizando es porque he creído en Cristo, es porque he creído y tengo vida eterna en Él. Ese es el mensaje para enseñarle a que guarde las cosas que Él nos ha mandado. ¿Por qué? Porque es mantener y permanecer en Cristo por el resto de nuestra vida acá en esta tierra, para que la eternidad estemos con Él. Ese es el mensaje. Nuestro mensaje tiene que ser totalmente cristocéntrico. Cristo debe ser el centro de nuestra vida, de las prédicas, de las enseñanzas, de todo. ¿Qué tan difícil es eso? Tenemos que dejar tanta idea humana, tenemos que dejar tanto concepto humano, tenemos que dejar tantas cosas de libros y tantas cosas con las cuales nos mareamos, y volver y regresar a la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos muestra esa oportunidad que hay a través de Cristo Jesús. No importa cuán grande sea el pecado, Cristo lo perdona. No importa qué terrible sea lo que haya hecho, Cristo lo perdona. No importa cuál sea la condición, Cristo la perdona. Porque Cristo no está juzgando, Cristo vino para dar oportunidad al ser humano. Ese es el mensaje, y tenemos que entender nosotros, aquellos que nos llamamos hijos de Dios, que nosotros no somos mejores que ninguno. Nosotros, pues no en estos días, pero que en su momento vamos el día domingo, muy peinaditos, muy bañaditos, muy arregladitos, vamos a la iglesia y vemos a aquellos que están saliendo posiblemente de un bar, aquellos que se quedaron tirados posiblemente en la calle, y muchas veces tal vez está el sentimiento en nosotros muy íntimo de creer que somos mejores que ellos. No, mis hermanos. No somos mejores que nadie. Lo único que nosotros tenemos es que el Señor en su misericordia ya quitó el ojo, esa venda de nuestros ojos, que puso a alguien que nos llevó ese mensaje de salvación, y que ahora hemos sido redimidos, hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Pero mejores por nuestras propias obras no somos, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que nos hace que nosotros seamos salvos. No somos mejores que nadie, y nuestra obligación, nuestro papel hoy y siempre mientras estemos en esta tierra es llevar el mensaje de salvación. Ahora, ese es el mensaje que debemos de llevar, y ese es el mensaje que debemos de vivir. Lo sabemos, no juzguemos. Que Dios me le siga bendiciendo, que Dios me le guarde, y sigamos adelante en el Señor.
Qué bendición, mis hermanos, pues pudimos tener un día más nuestra reunión. Dios primero nos permitirá la siguiente semana pues tener un servicio de otra forma, pues celebrando estos 15 años. Vamos en un momento pues a tratarnos de reunirnos vía Zoom en la tarde, y en un momento les llegará el link para reunirse, para que pues programemos todo para la siguiente semana. Así que vuelvo y sigo insistiendo con los varones, pues que nos sigamos reuniendo los días viernes por la noche. Está siendo muy edificativas esas reuniones, estamos tocando temas cada día más interesantes, temas que pues se ponen bastante, las situaciones así muy bonitas, ¿verdad? Sé que las damas también están tocando temas muy interesantes. Y la idea es esta, la iglesia sigue trabajando, la idea es pues que vayamos creciendo y vayamos compartiendo la palabra. Así que vamos a despedirnos pues, de este servicio, dándole gracias al Señor por lo que ha permitido. Le rogaría pues si usted puede cerrar sus ojos un momento, pidamos la bendición de parte de nuestro Señor. Padre, te damos gracias de todo corazón por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, por lo que tú permites en nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que has permitido. Te rogamos, Padre amado, que nos vamos a desconectar en este momento de esta red, nos vamos a desconectar de esto, pero no de ti, Señor, pues de a ti estamos unidos y queremos permanecer unidos por siempre, Padre. Gracias, Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos des gracia, nos des fuerza, nos des sabiduría y discernimiento para ir avanzando día a día. Que por favor, Señor, nos permitas que el día de mañana, o en el momento que sea, cada quien pueda ir cumpliendo con todas sus obligaciones, con todos sus compromisos, dando de esa forma testimonio de quienes somos, Señor, de que somos hijos tuyos, Padre amado, por favor. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador, te lo rogamos y te lo agradecemos. Amén y amén. Quiero despedir pues con la bendición, esta bendición tan bella que nos dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te siga bendiciendo, que tenga usted un feliz domingo.